Hola a todos, bienvenidos a una nueva Techni Reacción. En el día de hoy les traigo nada más y nada menos con nuestro ángel de los pies descalzos, Angelina Jordan, y vamos a hacer Love and Brain. ¿Habrá hecho alguna evolución vocal? Queremos saber cómo está la voz de Angelina Jordan. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Esta canción es un pedido muy especial de nuestro miembro Patreon K-On Chan, que quiere saber cómo es la evolución vocal de Angelina Jordan durante estos 2 años. And you got me like, Vale, empezamos aquí, estamos en un sol. Na, 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 na. Ya vemos que ella ya está usando su raspy voice. Aquí estamos, tiene 13 años. O sea, fijaros que a pesar de que tiene 13 años, ella suena mucho más madura. Pero esto le pasa siempre, ¿eh? Si la conocen desde los 6, 7 años, ella ya siempre tuvo como esa madurez en la voz, ¿no? Ahora lo que utiliza ella, además de la madurez de la voz, utiliza mucho más recursos vocales, como por ejemplo esa voz raspada, esa raspy voice que le decimos, ¿no? Que está constantemente presente en su voz. Estoy hablando de justamente estos efectos vocales. Es muy propio de ella y suena muy bonito porque está raspado, ¿no? Tal vez técnicamente, como siempre les digo, no es lo más acertado de repente para lo que es la salud vocal. Sería más acertado que ella lo hiciera con un cierre cordal completo, ¿no? Oh, por ejemplo, pero ella lo hace, es su estilo. Y si le quitamos el estilo, le quitamos todo. Hay que llegar a entender eso. what you want from me. Si es que me mata. And I tried to buy pretty high, but the price is too high. Vamos a parar aquí y vamos a ir, madre del amor hermoso, vamos a parar aquí y vamos a ir al 2021. Recuerden, siempre recuerden que esta niña tiene 13 años y es maravillosa. And you got me like, Estamos en la misma tonalidad. what you want from me. And I tried to buy you pretty high, but the price is too high. Tuvo un error en una nota del piano, pero me llama la atención en dónde está. ¿Está en la calle? ¿En dónde está tocando? ¡Qué barbaridad! Baby, you got me like, Aquí tenemos algo que a mí me gustaría, por ejemplo, trabajar más en Angelina Jordan, que es el cierre cordal cuando ella va a la voz de cabeza, ¿vale? Cuando va a esta nota, sí, esto es un si, re, mi, ya estamos en la quinta octava, esto es un mi en la quinta octava, y sí siento que allí está un poquito velado y que habría que trabajar un poquito más en el cierre cordal. Suena veladito, o sea, no llegan a cerrarse del todo las cuerdas vocales. Vamos a volver de vuelta al 2019. pretty high, but the price is too high. Baby, you got me like, you love when I fall apart. So you can put me together and throw me against the wall. Baby, you got me like, Eso me ha gustado. Es un estilo tan personal el que tiene Angelina Jordan, pero sí noto de repente en el 2019 con que está abusando mucho de esa raspy voice. Como profesional, no de la técnica vocal, ¿qué pasa con esto? Que se vuelve vicio y llega un momento que te cuesta mucho dar notas limpias. Va a costar cada vez más dar notas limpias. Por eso me preocupa que se abuse tanto de esto. Una versión así como muy blusera, ¿no? Muy de ella. Vamos a pasar también al 2021 a ver qué es lo que hace. you love when I fall apart. Más limpio, So ¿ves? you can pull me together, throw me against the wall. Baby, you got me like, Aquí cuando hace ay,
lo hace más limpia, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, que la voz no suene limpia nunca. Aquí sí sonó limpia. Vamos bien, vamos bien. Me preocupa que ella pueda manejarlo, que lo pueda activar y desactivar, pero que no suceda siempre, ¿vale? Que no esté siempre sucio. El peligro empieza cuando no puede mantenerla limpia. Ahí es cuando salta la alarmita. Vamos a seguir un poco más. Don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Wow, and baby, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Keep me burning something, baby. Sonaría, estamos aquí. En un sol. Está jugando entre la tercera y cuarta octava. Buenísima en estas tonalidades. Me gusta muchísimo la tercera octava de Angelina Jordan. Siempre lo digo, es maravillosa. Don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Wow, and baby, I'm fist fighting with fire. ¿Se dan cuenta aquí? Yo no sé si aquí le pasaba o que estaba mala de la garganta o puede pasar. Aquí hay más bastante más raspy que en la versión del 2021 que es más limpita, ¿no? Just to get it close to you, can we run something, baby? And I run for miles just to get a taste. Must be left on the brain. It's got me feeling this way. It beats me like in bluebird. It's so good and I can't get enough. También lo que está haciendo, está utilizando su twang nasal. Se utiliza mucho para este tipo de estilo como lo quiere hacer ella, ¿no? Pero aquí está haciendo más twang nasal de repente que en la otra versión. Must be left on the brain, and it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be left on the brain. Aquí siento como que está empujando un poquito. Saben todos lo que me gusta a Angelina Jordan, pero cuando veo algo que le puede hacer daño, que puede llegar a lastimarla, pues lo tengo que decir. Hay momentos en donde aquí, por ejemplo, en esta parte, se ha notado un poquito más de empuje en la voz, ¿no? And you keep on loving me, no, yeah, just love me, oh baby, love me. You got me like, Este tipo de ataques glóticos raspados como está haciendo ahora mismo, si los hace mucho, esto fatiga la garganta. Este tipo es golpe. Esto es golpe. Es un cierre de cuerdas golpeado. ¿Cómo hacer esto? Hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado con estas cosas. Vamos a volver para atrás. yeah, I run from miles just to get a taste. Must be love on the brain. It's got me feeling this way. It beats me back in blue, but it's so good and I can't get enough. Must be love on the brain. And it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be love on the brain, and you keep on loving me. Oh, Estos tipos de melismas son otro marca registrada de Angelina Jordan. love me. All you need is a love me, and you got me like. Aquí ha hecho un ataque glótico, pero mucho más suave. De hecho, no lo ha hecho raspado, lo ha hecho normal, lo ha hecho con un cierre cordal más sano. Si es suave, o sea, no va a llegar a fatigarse, ¿no? A fatigar las cuerdas vocales para cantar. Pero si ella canta una canción detrás de la otra y hace este tipo de efecto con el raspado y el ataque glótico tan duro,
del anterior, sí se puede hacer daño. I'm tired of being played like a violin. What do I gotta do? So when you're baby, like don't you stop loving me, don't quit loving me. ¡Madre mía, qué cordilla! Aquí se está cuidando más. Siento que se está cuidando más. En la otra lo he hecho más sentimental. La otra la he hecho más como más desde adentro y como más me apetece hacer esto y lo hago así y ya está. Pero bueno, ella tiene que cuidarse. Es cierto que tiene que cuidarse y tiene que encontrar como un balance, ¿no? Entre lo bueno, lo positivo y lo negativo de las cosas que haga, ¿no? You're pretty high, maybe you got me now. Don't you stop loving me, don't quit loving me, just stop loving me. Wow, and baby, I'm fist fighting with fire. Se dan cuenta que es constante y eso va desgastando mucho el cierre cordal, va friccionando, va desgastando mucho si uno no libera las cuerdas vocales, ¿no? Eso es lo que le puede pasar, que cuando termine de cantar esta canción, cante 2 o 3 más y ya se sienta fatigada, es lo que le puede pasar. Just to get close to you, we got something, baby. ¿Se dan cuenta cómo tiene que tragar? Mira cómo tiene que tragar. Tiene que tragar porque está fatigada. Por eso tiene que tragar. Mirarlo ustedes. Must be left on the brain, and it keeps cursing my name. No matter what I do, I'm no good without you, and I can't get enough. Must be left on the brain. Madre mía, bueno, a ver, no cabe ninguna duda, no cabe la menor duda que se trata de una niña muy especial, pero como la queremos tanto y queremos tener a Angelina Jordan para muchísimos años, la versión del 2021 la veo más sana, la veo que no ha abusado tanto de la raspy voice. No puede ser todo raspado porque se haría daño. ¿Ok? Tiene que encontrar un punto medio, un punto intermedio donde ella luzca su raspy voice, pero que también tenga momentos donde las cuerdas vocales descansen. No somos máquinas. Esto ha sido hace 2 años atrás. Veo que ahora lo ha hecho de una forma completamente diferente. Así que esperemos que ella encuentre ese punto intermedio para que no tenga problemas en el futuro. Chicos, me han encantado estas 2 versiones de Angelina Jordan. Es una niña súper especial. Espero que todos la apoyen y visiten su canal. Así que les voy a mandar un beso. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante. Así que les voy a mandar un besito enorme desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!